Darme por del retraso. Tuve unos percances, incluso se me apagó el celular y quedé desconectado totalmente. Pero ya estamos en este momento para poder hablar acerca de lo que es el control formal de la acusación. Sí, hay que tener en cuenta, no he traído diapositivas, pero espero que tengan a la mano lo que es el Código Procesal Penal para poder hablar acerca de este tema. Antes de hablar de lo que es el control formal o las observaciones formales al requerimiento de acusación, tenemos que visualizar lo que la norma procesal le permite al Ministerio Público el poder realizar. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a lo que es el artículo 122 del Código Procesal Penal o al artículo 64, vamos a encontrar que entre otros documentos, incluso también tengo un artículo publicado en LP, entre otros documentos, el Ministerio Público emite tres principales. Tenemos las disposiciones, tenemos lo que es las providencias y tenemos los requerimientos. Si nosotros nos vamos al artículo 122 del Código Procesal, vamos a encontrar allí para qué sirve una disposición. Por ejemplo, sirve para iniciar la investigación. Tenemos allí la disposición de apertura de diligencias preliminares. Para continuarla, puede ser la disposición de ampliación de diligencias preliminares, también para archivarla. El fiscal tiene la posibilidad de emitir una disposición de archivo preliminar cuando, por ejemplo, claramente el hecho que es denunciado no constituye delito, sino se trata, por ejemplo, de un hecho, pero que se sustancia en el proceso civil y no en un proceso penal. Por ejemplo, una deuda se denuncia como estafa, pero es una obligación de dar suma de dinero, pongamos, o un cumplimiento de contrato. Entonces, el Ministerio Público puede archivar liminarmente. También sirven las disposiciones, dice el artículo 122, para conducir compulsivamente al imputado o al testigo cuando se rehúsa en presentarse conforme al artículo 74 del Código Procesal Penal, 79, perdón, cuando se rehúsa presentarse a los actos al cuales es citado por el Ministerio Público. También se pueden emitir disposiciones para, para solicitar a la policía que intervenga y realice ciertos actos de investigación. No sé si algunas veces han visto ustedes cuando el Ministerio Público emite esto y le dice, ¿sabes qué, policía? Yo hago una investigación por 120 días y a ti te doy 30 para que investigues. Y después de esos 30 días, tú me vas a emitir un informe de todo lo que has encontrado. Bueno, también eso lo puede hacer el fiscal a través de una disposición para aplicar el principio de oportunidad. Por ejemplo, se trata de un delito culposo, el Ministerio Público convoca a que se realice el principio de oportunidad, la persona denunciada, bueno, acepta los cargos y se termina allí el proceso. Esto también se puede realizar a través de una disposición. Las providencias, y más, la norma dice que sirven para poder ordenar lo que es materialmente la investigación preparatoria para cosas de mero trámite. Supongamos me apersono al proceso y a esta etapa de la investigación y el Ministerio Público emite una providencia. Se tiene por apersonado al abogado Ángel Daniel Ortiz Ayosa en representación de fulano de tal. No necesita mayor argumentación, no necesita fundamentación por parte del fiscal para tenerme como apersonado, simplemente sirve para ordenar lo que es la investigación. Y los requerimientos, a lo que vamos. Un requerimiento, el mismo artículo 122 dice, ¿sirve para qué? Para poder dirigirme al juez de investigación preparatoria, que es la autoridad judicial, y pedirle algo. ¿De acuerdo? Es un acto formal a través del cual el Ministerio Público le pide algo, le solicita algo. Cuando quiere algo, lo hace a través de un requerimiento. Hay que tener en cuenta que cuando el Ministerio Público ejerce su poder de decisión, lo hace a través de una disposición. Pero cuando el Ministerio Público ejerce el poder de petición, cuando quiere algo del juez, no lo puede hacer a través de una disposición, sino que lo va a hacer a través de un requerimiento. ¿De acuerdo? En ese sentido, los requerimientos son solicitudes, tales emiten. ¿De acuerdo? Tenemos entre ejemplos el requerimiento de proceso inmediato o de prisión preventiva.
el requerimiento de sobreseimiento, por ejemplo, o requerimiento mixto. El fiscal sobresee respecto a algo y acusa respecto a otra cosa. Es un requerimiento mixto. Entonces, vamos al tema. Es un requerimiento de acusación. Esto ya ha sido desarrollado por la Corte Suprema. Tenemos el Acuerdo Plenario 6-2009, donde la Corte Suprema desarrolla o define lo que es el requerimiento acusatorio y dice la Corte Suprema. Un requerimiento de acusación no es otra cosa sino que una petición fundamentada que se dirige a quién, hacia el órgano jurisdiccional para que éste imponga una sanción a una determinada persona por una presunta comisión de un hecho punible, según el fiscal afirma que ha cometido. Y aquí existe una base suficiente respecto a los elementos de convicción para que se le pueda atribuir el hecho a la persona que viene siendo procesada. Y tú dice la Corte Suprema, aquí tiene que haber un grado de sospecha suficiente para emitirse un requerimiento de acusación. El fiscal no puede tener cualquier tipo de sospecha. Por eso que hace una sentencia plenaria casatoria por un lado, la 1/2017, y hace también el plenario 1/2019, donde habla sobre los grados de sospecha, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? En diligencias preliminares, que basta a ti, Ministerio Público, tener una sospecha inicial, una sospecha simple para que abras la investigación y puedas determinar si hay delitos, si la persona denunciada es quien ha cometido el delito o no. Bien, una vez que tú vas realizando actos de investigación y obtienes mayores datos y esos datos te causan una convicción, es decir, te convencen de que el delito se ha cometido y se le puede atribuir al imputado, entonces ya estás frente a una sospecha reveladora, dice la Corte Suprema. Entonces, como tienes sospecha reveladora, puedes formalizar, siempre y cuando haya subido de estándar. Ojo. Pero si con el paso del tiempo y en la formalización de la investigación preparatoria, la sospecha se incrementa, entonces a una sospecha suficiente, entonces allí ya puedes acusar. Pero tu sospecha se va a incrementar siempre y cuando, en virtud a los elementos de convicción que tengas. Al principio tenías poquitos, esos poquitos te dieron una sospecha inicial, aumentaron, esos elementos de convicción en conjunto te crearon una sospecha reveladora, esa sospecha, esos elementos de convicción aumentaron y se convirtieron en una sospecha suficiente. Entonces, con esta sospecha suficiente es lo que tú necesitas, Ministerio Público, para poder acusar. De acuerdo, el artículo 344.2 habla de una causa probable. O sea, este artículo está referido al sobreseimiento, pero el sobreseimiento va cuando no existe causa probable. Eso significa que si hay causa probable, entonces sí se va por una acusación y no por un sobreseimiento. Denme un minuto, por favor. Bien, disculpen muchachos. Continuamos. Entonces, eso, según el acuerdo plenario, es lo que es el requerimiento de acusación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el control formal del requerimiento de acusación? Si nos vamos nosotros a lo que es la definición de la Real Academia Española, la Real Academia Española dice, oye, control para ella es una comprobación, una inspección, una fiscalización, un examen, ¿de acuerdo? Formal lo define la Real Academia Española como perteneciente o relativo a una forma establecida. ¿De acuerdo? Es lo contrario, es la contraposición a lo esencial. No es lo esencial, sino lo referente a la forma. Entonces, uniendo estas dos definiciones, el control formal no es otra cosa sino la comprobación de si el requerimiento de acusación que es emitido por parte del Ministerio Público está cumpliendo o no con la forma establecida en la norma procesal, en la norma, en el Código Procesal Penal, en otras palabras, la norma adjetiva. El control formal de la acusación se puede definir como el análisis que hace el abogado, ¿no? El análisis estructural respecto a la acusación, un análisis previo que se tiene que realizar siempre al fondo. Es más, la Corte Suprema, ya también en este acuerdo plenario que mencioné, 6/2009, dijo, oye, tú pues, para que entres a analizar el fondo, primero tienes que analizar
aquellos requisitos que condicionan la validez de ese requerimiento. Entonces tienes que analizar su forma. Si no analizas la forma, no puedes analizar la pretensión de fondo, dijo la Corte Suprema. Bien, entonces eso es el control del requerimiento de acusación. Si nosotros nos vamos al artículo 350, que precisamente esa es la base legal del requerimiento, del control requerimiento de acusación, este artículo nos va a mencionar que el abogado en contra de quien se cursa la acusación, o sea, el representante, la persona procesada, su abogado, va a tener un plazo de 10 días para poder observar el requerimiento y determinar o detectar qué deficiencias tiene este documento que ha sido presentado por el Ministerio Público, esta solicitud, ¿de acuerdo? Para poder determinar los defectos formales. Y posteriormente, lo que va a hacer el abogado defensor es ir a audiencia y solicitar su corrección, ¿no? Algunas personas, algunos abogados consideran que no conviene mucho observar formalmente la acusación, porque lo único que logran es que el Ministerio Público haga una mejor acusación. Oye, Ministerio Público, ¿te falta esto? Ah, ya, el juez. Bueno, te la devuelvo. 5 días para que me la subsanes. Bien, solucionado. Otra vez hizo mal otra cosa. Bueno, vamos, de nuevo, devolución y regresa. Mejor. Y pueden devolverla ya un montón de veces, 30 si quieren. Tenemos el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Que le han devuelto el requerimiento de acusación a Domingo Pérez muchísimas veces y aún así no se en la causa porque la Corte Suprema también se ha pronunciado respecto a esto, aunque hay un acuerdo plenario distrital, si no me equivoco, que dice que basta que el requerimiento se haya devuelto 2 veces para que el fiscal tenga la obligación de subsanar a la segunda vez en audiencia. Y si no lo hace en audiencia, pues lamentablemente tiene que sobreseérsela. Ese criterio no es recogido por todos los jueces. Les digo, es un punto de vista solamente distrital. No recuerdo de qué lugar. Ya después se la buscaré a ustedes y si quieren se la paso. Pero no todos tienen esa posición. Ya vemos el caso, le repito, de Keiko, que se ha devuelto el control, el requerimiento muchísimas veces y todavía sigue en pie esa acusación. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene 10 días. El fiscal hace tú el solicitud, la ingresa al Poder Judicial por mesa de paz. El señor juez, mire, aquí tengo mi acusación contra este señor, le estoy solicitando tanto de pena, este es el tipo penal por lo cual lo vengo persiguiendo, y la reparación civil. Bien, el juez, al recibirla, el juez de investigación preparatoria, el juez de control, también llamado juez de garantías, ¿qué hace? Manda copias a las partes. Juzgado, actor civil, si se constituyó, tercero civilmente responsable si es que existe. Notifica. Y manda una resolución. Resolución 1. Admitir el requerimiento de acusación del Ministerio Público. Y allí se fija fecha para la audiencia, el día tal. Obviamente tienen que darte los 10 días para que puedas observar que son hábiles. Después de esos 10 días te fijan una fecha de audiencia. A veces un mes después, a veces 2 meses después, a veces medio año después, depende de lo que diga la agenda del Poder Judicial, ¿no? De ese juzgado que te está citando para. Entonces, desde que te notifica, y a partir al día siguiente, y dependiendo si te notifican por casilla electrónica o te notifican físicamente, vas a tener 10 días hábiles. Si te notifican por casilla electrónica, en total 12 días hábiles, para que puedas absolver lo que es formalmente, sustancialmente y probatoriamente el requerimiento de la acusación. Esta oportunidad solamente vamos a hablar de la absolución. Estamos hablando de la absolución formal, nada más. Entonces, ¿cuál es la formalidad de cumplir un requerimiento de acusación? ¿Cuál es? A eso tenemos que irnos a la norma. Y la norma señala cuál es la formalidad. Artículo 349. No sé si están con sus códigos procesales, si me leen el artículo o si continúo así un monólogo. Bueno, creo que nadie tiene el código procesal. Seguimos.
Entonces el artículo 349 establece una lista, ¿de acuerdo? Una lista de cuáles son los requisitos para que se pueda realizar ese requerimiento acusatorio, ¿de acuerdo? El artículo 349, Código Procesal Penal. Y el numeral 1 del artículo 349 del Código Procesal Penal dice algo muy interesante. Vamos al 349 y dice, la acusación fiscal será debidamente motivada, obviamente. Los requerimientos necesitan motivación, así como las disposiciones, menos lo que es las providencias, ¿no? El artículo 122 también lo dice. Oye, si vas a emitir una disposición o un requerimiento, tienes que motivar. Entonces dice, la acusación fiscal, que es un requerimiento, será debidamente motivada y contendrá, ¿qué cosa? Lo siguiente. Literal A. ¿Qué dice? Los datos que sirvan para identificar al imputado. Primer requisito. ¿Qué datos? Cualquier datos, nombre, apellido, DNI, el primer nombre de su mamá, el primer nombre de su papá. No, no dice. El fiscal puede poner los datos que a él le parezcan convenientes, solamente los que tengan. La norma dice, tienes que identificarlo conforme con lo previsto en el artículo 1 del artículo 88. Numeral 1 del artículo 88. En otras palabras, el código, la norma procesal está diciendo al fiscal, oye, si me identifiques a la persona a quien vas a acusar, te vas al artículo 88, reúnes todos los requisitos. Conforme, allí dice, no lo digo yo, lo dice el artículo. Aunque hay jueces que dicen, bueno, si bien es cierto, no se ha hecho conforme al artículo 88, pero se ve que se ha identificado plenamente a la persona que viene siendo acusada, y aunque faltan un montón de requisitos establecidos en este artículo, por eso Jefferson Moreno dice, eso no es un control de acusación, es una audiencia de pase a juicio única. Vámonos al artículo 88. ¿Y qué dice el artículo 88 del Código Procesal Penal en su numeral 1? Pues el artículo 88 dice lo siguiente, respecto a los datos, nada más. Tiene que tener el nombre, apellido, sobrenombre, apodo. El B dice si no ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros, proporcionando los datos que le permiten identificar, y así un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, el artículo 88 establece todos los requisitos: nombres, apellidos, sobrenombres si lo tuviera. Tiene que poner el fiscal en el requerimiento de la acusación. ¿Qué más dice? Lugar y fecha de nacimiento. ¿Qué más dice? Tu estado civil, tu profesión u ocupación, cuál es tu domicilio real y tu domicilio procesal, cuáles son los principales sitios de residencia anterior, ¿de acuerdo? Y también dice los nombres y apellidos de los padres. No solamente me pongas que su mamá se llama Juana y su papá se llama Pedro, nada más. Nombres y apellidos de los padres, dice aquí. ¿De acuerdo? Nombres y apellidos del cónyuge, de los hijos o de las personas que viven con él, si las tuvieren. ¿De acuerdo? Los datos de identificación, ¿de acuerdo? Los datos de identificación de procesos que se han seguido en su contra, dice la norma procesal. ¿Qué más dice? Si tiene bienes, ¿dónde están esos bienes ubicados? Si tiene bienes, ¿quién posee esos bienes? ¿Qué más? Si tiene bienes, ¿a qué título tiene esos bienes? Si es propietario, si es poseedor, ¿de acuerdo? Si tiene bienes, ¿están grabados estos bienes o no? ¿Tienen una hipoteca o no tienen? ¿Están embargados o no están embargados? Y tiene que especificar allí en el requerimiento de acusación el Ministerio Público. ¿Qué más dice? ¿Y cuál es su relación que tiene el imputado con quién? ¿Con otros imputados o su relación con él? Entonces, el primer requisito que establece el artículo 349 del Código Procesal Penal es la identificación de la persona imputada. Y la identificación de la persona imputada, pues, se va a realizar conforme a lo que establece
es el artículo 88. ¿De acuerdo? 88. La Corte Suprema, respecto a este punto, ha precisado que la acusación y su contenido tiene que, tiene que contener una perspectiva subjetiva. Y eso se materializa en la necesidad de una identificación exhaustiva del imputado, dice la Corte. Y nos vamos a lo que es la definición de exhaustivo por la Real Academia Española. La Real Academia Española dice que se agota completo. ¿De acuerdo? O se agota totalmente, hasta el más último detalle. ¿Y qué detalle? Pues los exigidos por la norma procesal, ¿no? Vamos a pedir un dato que no esté exigido por la norma procesal. Y no, al Ministerio Público se le tiene que exigir lo que la misma norma exige. Lo que la misma norma lo exige. Bien, eso es el primer requisito que tiene que obtener el requerimiento. Segundo, relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, que es esto es denominado la determinación del hecho objeto de imputación. Relación clara y precisa, ¿de acuerdo? Del hecho que se atribuye al imputado. Si son varios imputados, dice la norma procesal penal, o varios hechos independientes, cada hecho tiene que ser tratado por separado. ¿De acuerdo? Cada hecho por separado. Cada hecho por delito distinto tiene que tener una circunstanciación, ¿de acuerdo? Tiene que estar circunstanciado en circunstancias precedentes, que son circunstancias anteriores al hecho objeto de acusación central, esencial, circunstancias concomitantes, que son en sí el hecho objeto de acusación central, circunstancias posteriores, ¿no? Son llamadas también subsecuentes. ¿Qué es lo que pasó después del hecho de acusación central? Por ejemplo, en un homicidio, el hecho central de acusación es cuando Ángel Ortiz jala el gatillo del arma y le dispara a Malco. Lo que pasó antes de eso, la preparación y todo, cómo llegó al lugar, cómo lo tuvo allí con él, es el hecho precedente, antecedente también llamado. El concomitante es cuando jala el gatillo y le pega un tiro en la cabeza y le vuela los sesos. Y el posterior es a lo que hizo después de haber jalado el gatillo y quitarle la vida. Dio la vida a esa persona, ¿de acuerdo? De haber ultimado a esa persona. Entonces, espero que quede claro esto. Eso es lo que dice la norma procesal. Tienes que decirme sus circunstancias antecedentes, concomitantes y subsecuentes, o también llamados posteriores. Estas circunstancias tienen que responder sin lugar a duda de manera suficiente, por ejemplo, cómo cometió el delito el sujeto, con quién cometió el delito, dónde cometió el delito, cuándo cometió el delito, cuántas personas cometieron el delito, con qué instrumento cometió el delito, o con qué material, con qué medio, por qué, para qué. Todas estas preguntas son los complementos circunstanciales. En la lengua sabemos que, por ejemplo, están los complementos circunstanciales de compañía, de lugar, de tiempo, de modo. Entonces, todas estas preguntas el fiscal tiene que responderlas en el hecho objeto, en la relación clara y precisa. En ese punto 2, tiene que responder a todo, hasta el más último detalle, ¿de acuerdo? El acuerdo plenario, el 6/2009, fijó en su fundamento 7 como criterio vinculante que la acusación debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos. Y yo le disparé, ¿cuándo le disparé? ¿Dónde le disparé? ¿Quiénes estaban cuando le disparé? El móvil por el cual le disparé. Todos los detalles sin que se le escape ninguno al Ministerio Público. Porque se le escapa uno, obviamente el abogado va a decir, está mal, devuelvan. O el abogado que le conviene va a decir, bueno, no voy a formular ningún tipo de objeción, contradicción o absolución al aspecto formal y voy a dejar lo que pasa. Un juicio ya no lo puede arreglar, un juicio no lo puede subsanar, un juicio ya no puede variar los hechos, no puede pasar nada. Es más, la acusación tampoco puede variar los hechos, ¿no? Pero sí puede subsanar algunas deficiencias. ¿En qué pasa? Les dice la norma procesal. Bien,
Entonces, las circunstancias que se exigen son temporales y espaciales. Temporales, fijación del tiempo, como le he dicho, espaciales, fijación del lugar. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser suficiente, no tiene que ser vago, no tiene que ser una imputación oscura, desordenada. Por ejemplo, un caso de violación. El Ministerio Público acusa que el imputado le violó 5 veces a la menor. Pero, ¿cuándo fueron esas 5 veces? Dime las fechas. O si las 5 veces fueron en un solo día. ¿Mm? ¿En dónde fueron esas 5 veces? ¿Qué hizo para ejecutar esa violación en esos 5 veces? ¿Entienden? Entonces, no tiene que ser vaga. La violó 5 veces y nada más. No, eso no es así. Tiene que establecer todas estas circunstancias el Ministerio Público. ¿De acuerdo? La Corte Suprema también ha dicho que para que se considere una imputación propiamente dicha, los hechos, como ya los he dicho, repite, mejor dicho, lo que dice la norma procesal, ¿no? Los hechos tienen que ser claros, precisos, no se olviden de eso, mencionando de manera expresa la fecha, las circunstancias de comisión y el aporte. Y viene lo importante. ¿Cuál es el aporte del acusado a estos hechos? ¿Cómo contribuyó el acusado a la comisión del hecho? Más aún se trata de una coautoría, una participación. ¿Cómo contribuyó? ¿Cuál ha sido su papel? La Corte Suprema lo ha dicho esto en la tradición activa, por ejemplo, 11-2015. Tienes que decirme, fiscal, cómo fue su aporte con el cumplimiento del acusado para que se cometiera el delito. ¿De acuerdo? El profesor Mendoza Ayma dice, a ver, el hecho objeto de acusación tiene que estar compuesto por un conjunto de proposiciones. Proposiciones fácticas que, si bien es cierto, que tienen que encajar en las proposiciones jurídicas. Y el delito de homicidio dice, el que mata a otro, su proposición jurídica es matar a otra persona. Entonces, el hecho objeto de acusación, sus proposiciones fácticas tienen que encuadrar en lo que dice el tipo. Porque si no encuadra, serían cualquier tipo de proposición, cualquier tipo de oración fáctica que traiga el Ministerio Público, pero sin embargo no se refieren a un hecho delictivo en específico. Entonces, este profesor dice, el Ministerio Público no está libre de traer cualquier tipo de proposición fáctica, dice Mendoza. ¿De acuerdo? No son libres, no son discrecionales, sino que tienes que traerme proposiciones vinculadas a lo que dice la ley. Si no hay este tipo de proposiciones fácticas que se encuadren en algún tipo penal, entonces simplemente no va a existir una adecuada imputación. No va a existir imputación. ¿De acuerdo? Y por otro lado, este hecho tiene que coincidir con lo que establece el principio de congruencia procesal. Respecto a los hechos, artículo 349, numeral 2. La acusación solo puede referirse a los hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de investigación privada. ¿De acuerdo? Entonces, congruencia respecto a los hechos. El fiscal no puede llevar hechos los cuales no investigó en la formalización. Puede llevar. Entonces, eso también va en la relación clara y precisa del hecho objetivo. Congruencia de personas. El Ministerio Público no puede llevar a acusar a personas que no fueron involucradas en la investigación. ¿De acuerdo? Bien, ese es el segundo requisito que exige, es la norma procesal penal respecto a la acusación. Después, el literal C dice lo siguiente: elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio. Un elemento de convicción es un requisito obligatorio que los fiscales tienen que llevar en su requerimiento.
son los que fundamentan, dice la norma procesal, el artículo 122 también lo dice, son los que fundamentan este tipo de solicitudes, ¿de acuerdo? Son las razones por las cuales el fiscal tiene esa convicción, ese convencimiento, ¿de acuerdo? Suficiente, más que revelador, para poder atribuir el hecho delictivo. Entonces, los elementos de convicción sirven para, al Ministerio Público le sirven para formular una acusación. Estos no van a tener, obviamente, la misma intensidad incriminatoria que un medio de prueba. Tienen que ser suficientes, en conjunto, tienen que ser suficientes para poder acusar, ¿de acuerdo? Quien determina esa suficiencia es el fiscal, porque son elementos de convicción del fiscal. Es decir, al fiscal lo convencen de que hay una suficiencia para poder acusar. Eso se llama de convicción, de convencimiento. Elementos que me generan a mí el convencimiento de que tengo todo para acusar y en juicio que voy a ganar. ¿De acuerdo? Pero no hay que dejarse llevar por emociones, dice Fran Alman. Tanto fiscal que lleva acusación, pero pierde sus acusaciones en juicio oral. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que el hecho no encaja exactamente en el tipo penal o que el hecho no tiene elementos de convicción y posteriormente sus medios de prueba para poder ser acreditado. Y aún así le importa nada y se va a una acusación cuando en realidad debió sobreseer el Ministerio Público y no hizo una acusación. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos de convicción son aquellos datos, elementos que le sirven al Ministerio Público para qué? Para convencerse de la comisión del hecho delictivo. Este convencimiento es suficiente para poderse irse a través de una acusación a un juicio oral posterior. El literal D dice la participación que se atribuye al imputado. Es que establecer Ministerio Público como una procesada, si es autor o autor, instigador, cómplice primario o cómplice secundario. El literal F dice el artículo. El literal E dice la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurra. Bueno, si hay circunstancias, tienes que ponerlas allí. Por ejemplo, si hay circunstancias atenuantes, el Ministerio Público va a ubicar la pena dentro del tercio inferior, ¿no? Se aplica lo que dice el artículo 45A del Código. Si hay circunstancias atenuantes y agravantes a la vez, bueno, el Ministerio Público va a poner la pena en el tercio intermedio. Y si hay únicamente agravantes dentro del tercio superior. Pero ¿qué pasa si hay atenuantes privilegiadas? La pena se ubica debajo del tercio inferior. El tercio inferior inicia aquí, para atrás, allí, debajo. Si el tercio inferior es 3 años, bueno, la pena voy a solicitarla por debajo de esos 3 años. 2 años, 1 año, depende del cálculo que haga el Ministerio Público. Depende de un cálculo correcto, adecuado, ¿no? Ya la jurisprudencia se ha pronunciado respecto a los atenuantes. Y si hay agravantes cualificadas, vas a imponer la pena sobre el tercio superior. Si el tercio superior es 5 años, tu pena va a ir superior a estos 5 años. ¿De acuerdo? Entonces el fiscal tiene que determinar cuál es la relación de estas circunstancias que modifican lo que es la responsabilidad penal. También dice literal F, el artículo de la ley penal que tipifique el hecho. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tipo penal en donde se cuadra tu teoría? No solamente cuál es el tipo penal, tienes que hacer el juicio de subsunción para que exista una imputación necesaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ha subsumido ese hecho y desarrollar la tipicidad objetiva y subjetiva? Si actuó o no, bueno, no se va a discutir el dolo en ese momento, es cierto, pero tiene que hacer un desarrollo. ¿Por qué? Porque es teoría del caso al fin y al cabo. Lo que es la acusación es lo que más tarde el Ministerio Público en juicio oral, aunque la redundancia, va a oralizar, va a exponer como su alegato de apertura. Nos vamos después al juicio oral y la norma procesal dice el juez le va a dar la parte al Ministerio Público para que éste exponga sus alegatos. ¿Crees que va a exponer en los alegatos? Dice la norma, hechos
derecho y medios de prueba que le fueron admitidos para el juicio oral. Entonces, los hechos, lo que se desarrolló en el mundo real, el derecho, el tipo penal a aplicar y su subsunción de los hechos y los medios de prueba. ¿Cómo voy a acreditar que pasó eso? Entonces, como es mi teoría del caso plasmada en el requerimiento de acusación, tengo que tenerla desarrollada ya. No puedo decir, oye, aquí no se me va a exigir un nivel de imputación alto. Claro que sí, porque ya es acusación, no es investigación. Investigación preparatoria, dicho la Corte Suprema, no, todavía estás investigando. Pero en acusación se supone que si estás acusando, ya tienes que tener desarrollado todo eso. No solamente eso, dice la norma, sino también cuál es la cuantía de la pena a imponer, ¿no? De acuerdo al sistema de los tercios. ¿Cuál es el espacio punitivo? Se dividen entre tres y sobre qué tercio va a ir. Y teniendo en cuenta la relación de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. ¿Y cuáles son las consecuencias accesorias? Si merece una inhabilitación o no, si merece una multa o no. Es más, este último decreto legislativo 1589, si no me equivoco, bueno, por ahí ese decreto legislativo que ha salido últimamente, modifica el Código Penal respecto a los delitos de disturbio, por ejemplo, los delitos que se ocasionan en el ámbito de lo que es una protesta. Y aparte de agravar las penas, de endurecer las penas, les añade una pena de multa. ¿De acuerdo? Entonces, si se da el caso, por ejemplo, eso sucedería, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia accesoria? Una multa. Una consecuencia accesoria. El monto, dice la norma procesal en su literal G, de la reparación civil. ¿Cuánto es? Y lo hace el Ministerio Público. Bien, eso es en caso de que no haya actor civil. Si hay actor civil, obviamente que en esa parte el Ministerio Público va a decir que se reserva esa parte porque se ha constituido el actor civil y es el que va a desarrollar este aspecto, ¿no? De todas formas, en este aspecto, si lo hace el Ministerio Público, tiene que desarrollar un monto, explicar su monto. Se debe una circunstancia patrimonial o extrapatrimonial. Recuerdo si se refiere la reparación a un lucro cesante, a un daño emergente, a un daño a la persona, al proyecto de vida, a un daño moral, daño psicológico. ¿Por qué pide ese monto? Tiene que explicarlo el Ministerio Público. El Ministerio Público, aunque suele toda la vida pedir 500 soles, 1000 soles, 2000 soles de reparación civil, ¿no? Y pone la Corte de la Suprema ha dicho que se tiene que identificar si es un daño patrimonial, hasta patrimonial, y aquí bla, 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 pum, mientras que el actor civil supone que tiene que hacerlo más minucioso. El Ministerio Público tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo así. Depende ya del abogado, pues, oponerse para que lo haga bien o no. Ya, depende de cada persona. Pero la norma te deja esperar esta oportunidad para que tú puedas observar. ¿De acuerdo? Bien dice, los bienes embargados o incautados del acusado o del tercero civil que van a garantizar el pago. Y la persona a quien le corresponde percibirlo. También tiene que poner esos detalles en el Ministerio Público. ¿De acuerdo? El literal H dice, los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. ¿Qué audiencia? A la audiencia de juicio. Los medios de prueba se actúan en donde? En el juicio oral. Entonces está refiriendo a la audiencia. ¿Y cómo se tienen que presentar estos medios de prueba? Y la norma procesal penal es clara. Dice cómo tienes que presentarlo. No solamente este artículo te lo dice, ¿de acuerdo? Sino también te lo dice el artículo 352
numeral 5 del Código Procesal Penal. ¿Cómo es que tienes que ofrecer los medios de prueba para que tienes que ofrecer una lista de testigos? Llevas testigos, órganos de prueba, te ofrece el órgano de prueba. El Ministerio Público ofrece el órgano. La persona. Y, bueno, testigo tal, fulano de tal y fulano de tal. 3 testigos. ¿Cuáles son sus nombres? Vale, todo el mundo lo hace. Domicilio, todo el mundo lo hace. ¿Listo? Pero ojo, la norma me dice, quiero que me señales cuál es el punto sobre el cual va a recaer su declaración. Para que declare sobre los hechos en materia de investigación y podamos tener un mejor esclarecimiento del caso. Eso no es que te diga el punto sobre el cual va a recaer su declaración, porque le dice eso para él y para todo el mundo. Entonces, si todos van a declarar sobre lo mismo, sería un medio de prueba sobreabundante. No tendría que admitir todos los órganos de prueba. Supone que el Ministerio Público lleva 4, 5, 6 testigos. Hay momentos en que lleva hasta 7 efectivos policiales, ¿de acuerdo? Y a todos les pone lo mismo, que va a declarar sobre lo mismo. Y más, me ha tocado procesos donde el Ministerio Público, en sus actos de declaración de la policía, todos dicen lo mismo, la cuenta que se han memorizado lo que tienen que decir o simplemente han redactado los actos de declaración y están cambiando el nombre y todo el mundo ha firmado su acto. Entonces, el Ministerio Público tiene que decir en su requerimiento sobre qué va a declarar. ¿Cuál es su punto? El artículo 352 dice cuál es el punto materia de interrogatorio. En juicio oral, ¿sobre qué lo vas a interrogar? Ministerio Público a tu testigo. O, bueno, esto también se hace para la defensa cuando ofrece su medio de prueba, pero estamos en el requerimiento de acusación. O sea, son los mismos, a ambos se les exige lo mismo. Pero centrándonos en el requerimiento de acusación, Ministerio Público, tienes que decirme, por favor, sobre qué declarar. ¿De acuerdo? Dime. Y aparte de eso, tienes que decirme cuál es el probable aporte de testigo. ¿Qué voy a obtener de ese testigo respecto al proceso? Para el mejor conocimiento del caso, tienes que decirme cuál es la utilidad, la pertinencia y la conducencia de ese órgano de prueba y su licitud, de acuerdo al artículo 7, título preliminar del Código Procesal Penal. 8. ¿Cuál es? Tienes que darme todos sus detalles. No solamente tienes que decirme, llevo a Juanito, Pepito y Menganito, se llaman así, y sus domicilios, y todos van a declarar para el mejor esclarecimiento del caso. No, no. Como abogado, determinarás si te conviene o no te conviene llevar hacia los medios de prueba. Algunos dicen, sí me conviene, porque en juicio oral lo puedo limitar en el interrogatorio del testigo. Otros dicen, no me conviene, porque no sé sobre qué me voy a defender respecto a ese testigo. Ya depende de la estrategia de cada abogado. Y no solamente en eso, si vas a presentarme órganos de prueba que son peritos, tienes que darme sus nombres, sus domicilios, pero también el punto, dice la norma procesal penal, sobre el cual ha de recaer su exposición. El 352 dice, tienes que decirme, especificarme cuál es el punto que requiere especial explicación por parte de ese órgano de prueba. Tú no puedes llevar a juicio cualquier órgano de prueba, sino la norma dice cuándo necesita ser explicado algo. Entonces, si eso necesita especial explicación, tienes que decirme qué punto es respecto a la pericia que ha realizado, que lo que va a exponer y explicar este perito en juicio oral. ¿Cuál es? También, así como en los testigos, el Ministerio Público tiene que decir cuál es la especificación, el aporte que tiene su órgano de prueba perito, cuál es su utilidad, pertinencia, conducencia, su licitud de ese medio. Y también vas a llevar documentales, dice la norma. ¿Vale? Entonces, hazme una relación de esas documentales.
Una vez que me haga la relación, me vas a decir una por una cuál es el aporte de tu documento. ¿Cuál es? No solamente el aporte, sino también me vas a dar la utilidad, pertinencia y conducencia de esa documental. El Ministerio Público suele decir documental tal, por ejemplo, acta de inspección al lugar, de la fecha tal, bla, 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 que va a acreditar la forma, un acta de detención, la forma en que se detuvo a la persona. ¿Ya? Bueno, eso podría ser el aporte o no. ¿Y la utilidad? Bueno, es la utilidad. ¿Ya? ¿Y el aporte? No sé. ¿Y la pertinencia? ¿La conducencia? ¿Solicitud? No me lo has dicho. Hay fiscales que son terribles y ponen cuya utilidad, pertinencia y conducencia es el mejor esclarecimiento del caso. Meten todo en una sola cosa. Yo estaba discutiendo con un fiscal y le digo al magistrado, pero no está que me dice por separado cuál es la utilidad, pertinencia y conducencia. Y el juez me dice, pero señor abogado, ya dijo que la utilidad, pertinencia y conducencia es esto. Yo le digo, pero es que no puede decir que es eso, utilidad, pertinencia y conducencia, porque no es lo mismo. Cada uno tiene una definición distinta. Y me dice el juez, usted no me va a venir a enseñar a mí qué es la utilidad, pertinencia y conducencia. Bueno, señor juez, yo estoy aquí para discutir lo que es el control. O sea, yo estoy controlando. Si usted dice que es lo mismo, pues usted póngalo en su resolución, señor juez. Y fue el juez, bueno, dijo, yo voy a decir cuál es la utilidad, pertinencia y conducencia. A mí me asombró porque fue el juez quien le hizo la chamba al Ministerio Público. Pase a juicio, audiencia de pase a juicio. Pasó a juicio. Lamentablemente pasó a juicio. Porque hay jueces, como han sido fiscales, actúan de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, también tienes que decirme la utilidad, pertinencia y conducencia y licitud de este medio de prueba. Ojo, no hay que confundir el control formal del control probatorio. No es el tema control probatorio, pero hay que tener en cuenta que el control formal, que involucra la formalidad del ofrecimiento del medio de prueba, no es lo mismo al control probatorio del medio de prueba. El control formal del requerimiento de acusación, de la forma en cómo se introduce el medio de prueba en el requerimiento de acusación únicamente está referido a si cumple o no cumple con los requisitos. Es decir, si el fiscal ha puesto cuál es su utilidad, pertinencia y conducencia, ilicitud, el probable aporte, ¿de acuerdo? El punto sobre el cual va a declarar, por ejemplo, el testigo, ¿lo ha puesto o no lo ha puesto en el requerimiento? Ah, sí, toditos están allá, allí no puedes hacer una observación formal. No, señor juez, pero esa pertinencia no es así. No. En control formal no vas a discutir si la pertinencia es así, si la conducencia es así o no, si la licitud es así o no, si es lícito o no es lícito. No, allí no vas a discutir eso. En control formal solamente vas a discutir si cumple o no el Ministerio Público con eso. Cuando te vayas al control probatorio, allí vas a discutir si el medio de prueba es útil o no es útil, si es pertinente o no es pertinente, si es conducente o no es conducente, puede ser sobreabundante, ¿de acuerdo? Puede ser ilícito, pero lo vas a discutir ¿en dónde? En el control probatorio, no en el control formal. Hay jueces que confunden esto. Discuto la forma en control formal, después la jueza dice, vamos a resolver. Yo le digo, doctora, disculpe, pero falta el control probatorio. Pero doctor, ya ha tenido su oportunidad. No he tenido mi oportunidad. Yo lo que he discutido en el momento es su forma, cómo lo está ofreciendo. Y el Ministerio Público lo está ofreciendo mal. Ahora voy a discutir el fondo del medio de prueba en el control probatorio. Lo esencial del medio de prueba en el control probatorio, es decir, si bien pone que es pertinente, voy a discutir que no es pertinente. Si bien pone el punto materia de declaración que es conducente ilícito, yo voy a discutir que no es lícito en el control probatorio, no en el control probatorio.
y confunden estas cosas y no es lo mismo, no es lo mismo. Y por último, ¿cuáles son las medidas de coerción subsistentes? Dice la norma. El numeral 4 dice: el fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación, y en su caso podrá solicitar su variación o que se dicten otras según. Es decir, que, por ejemplo, control también puede pedir una prisión preventiva, o puede pedir que cese la prisión preventiva o que se varíe la prisión preventiva. Puede pedir eso, de acuerdo a lo que establece la norma. ¿Vale? ¿Conviene o no conviene hacer un control? Ya cada abogado lo dice. Y hay defectos formales, el juez de investigación preparatoria va a ser quien los determine, y después de determinarlos, él va a ser quien tome la decisión, él va a resolver. Si resuelve al favor del abogado, lo que va a hacer es devolver lo que es el requerimiento de acusación del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que éste lo subsane. ¿De acuerdo? Artículo 352.2. Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, pues dispondrá la devolución de la acusación y se suspenderá la audiencia por 5 días para que corrija el defecto. Le señalas un defecto, el fiscal corrige. A la otra. Otro defecto, el fiscal vuelve a corregir. ¿De acuerdo? Y yo, lo mismo, nunca van a sobreseer, porque los jueces no suelen tomar ese criterio. Luego de lo cual se reanudará, dice. Dice la norma, en los demás casos el fiscal en la misma audiencia podrá hacer las modificaciones, aclaraciones, subsanaciones que correspondan con intervención de los concurrentes. Esas observaciones se tendrán si ya no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados. Caso contrario, resolverá el juez y lo que resuelva es inapelable. Pero cuando el Ministerio Público modifica, aclara lo que es su requerimiento de acusación, lo puede hacer respecto a todos sus puntos. ¿Sí? La respuesta no. La Corte Suprema ha dicho que solamente se hace, y la norma también, se hace respecto a lo que no es sustancial, lo que no es vital, a lo que no es importante. ¿Ya discutiste el control formal? Se lo devuelven al Ministerio Público o el subsana. Y el Ministerio Público, que estaba acusando por violación, dice: se le imputa al acusado que penetró a la menor. Mandan a subsanarla, porque no dice cuándo ni dónde ni en qué lugar, y trae una nueva acusación, subsana y dice: y además de ello, que le tocó la vagina y los senos. Oye, pero tú estás introduciendo un hecho nuevo. Bueno, dicen los jueces, eso que se determina en juicio. Pero es un hecho nuevo. La norma dice que no se puede modificar, ni subsanar, ni aclarar en lo que sea sustancial, solamente en lo no sustancial. Y los hechos es, lamentablemente, un elemento sustancial. La acusación. No importa qué pase a juicio después. No todos, no todos, pero muchos dicen eso. Muchos dicen eso. El Ministerio Público te mete una integración, introduce una integración. El mismo día de la audiencia, 5 minutitos antes, mete tu integración. El especialista da cuenta y dice: señor juez, hay una integración por parte del Ministerio Público. ¿Qué hace? Introduce 5 medios de prueba nuevos, 5 elementos de convicción. ¿Qué opones? Oye, los elementos de convicción son sustanciales, lo ha dicho la Corte Suprema. Y si son sustanciales los elementos de convicción que tienen menor entidad, cuanto más los medios de prueba serán más sustanciales, más importantes, más vitales. Corta, dice el juez de investigación preparatoria, que pasen a juicio. Se tienen por integrados estos elementos de convicción. Pero está mal, porque
son sustanciales. ¿Será que solo lo discuten algunos, no? No todos. Porque si los jueces tuvieran hasta la coronilla, como se dice en lo común, de que todos los abogados le discutieran lo mismo, pues cambiaran sus resoluciones. Por eso se expone esto, ¿no? Para que el abogado sepa qué discutir y cuando se le integra algo sustancial, entonces se oponga. Y entonces a fulanito abogado dice que no se puede. El otro abogado dice que no se puede. Y tantos procesos así al juez le van a enseñar. Después va a decir, bueno, tienen razón. Y era el momento en que va a decir, sí, tienen razón. No se integran, porque aparte de que son sustanciales, son extemporáneos, son posteriores a la conclusión de la investigación. Y con el paso del tiempo se va a ir mejorando lo que es el sistema de justicia. Bien, hemos llegado a la hora, espero que haya quedado clara esta exposición. Muchas gracias una vez más por la invitación a los organizadores. Muy bien, buenas noches a todos. Nuevamente, a ver si hay alguna pregunta por parte de las personas que estaban asistiendo ya en esta ponencia. Sería bueno que lo hagan, lo tienen su audio y pueden hacerlo. A ver, por favor, si algún participante tiene alguna pregunta. Bueno, creo que no. Simplemente puede ser por la ya la exposición que ha dado el día de hoy, que se te va a curar un poco con respecto a otra forma de apoyo y simplemente vamos a tener más adelante en otra ponencia, probablemente reiterarles nuestro agradecimiento profundo, no a pesar de términos. Por último, a todos ustedes, a los participantes que pueden tener selección de impulso, que no vayan a escribir en link o en su lugar de frente, ¿no? Eh, Muchas gracias a la Escuela Peruana de Capacitación y Actualización y por tu presentación y a todos los que estuvieron en nuestra opinión. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos. Muchas gracias, Chris, muchos saludos.